porque uno de los temas que venimos siguiendo, y por eso queríamos hablar con él, un amigo, compañero del programa ya de muchos años, hacía bastante que no hablábamos con él, mucho, sí. pero bueno, lo que está pasando en Bolivia refleja una situación de crisis, no solo de la Argentina, sino una crisis continental, con otra dinámica, con otras características en Bolivia, está claro, pero queríamos hablar con Damián Andrada, periodista, bueno, de la revista Debates Indígenas, un amigo del programa ya. Así que, Damián, ¿cómo estás? Desde Bolivia. Desde Bolivia, sí. Estamos en vivo aquí en Quebec con Armando. Lucho te habla. ¿Cómo andás, Damián? ¿Tanto tiempo? Lucho, Armando, un gusto hablar con ustedes. Bueno, siempre te llamamos porque hay algún barullo allá, ¿no? Está bastante caldeado el asunto. Bueno, son varias las cuestiones, las noticias acá llegan desde diversos ángulos, hay medios alternativos que están reflejando la crisis muy profunda, pero yo me acuerdo que habíamos hablado la vez anterior ante el panorama de las elecciones que se venían y bueno, justamente el resultado de lo que terminó siendo la victoria de Paz Pereira, ¿no? Pero desde allí hasta acá, hasta esta crisis tan profunda, ¿no? ¿Qué panorama podés resumirnos? Porque ¿Cómo llegamos aquí? Claro, ¿cómo llegamos en tan pocos meses a esta crisis tan profunda, digamos, ¿no? A estas movilizaciones enormes que hay y demás. En principio ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Han ocurrido varios acontecimientos. Es un poco difícil sintetizarlos en algunos minutos o segundos, pero voy a intentarlo. Yo creo que hay tres desencadenantes de esta reacción popular. La primera tiene que ver con una ruptura del pacto electoral. Recordemos que al balotaje llegó Rodrigo Paz, un candidato más ubicado hacia el centro, a la centro-derecha, y Tuto Quiroga, que representaba a los sectores más de extrema derecha de la sociedad. Bueno, la victoria de Rodrigo Paz fue contundente y algo que ocurrió al día siguiente de haber ganado las elecciones es que en lugar de pensar una agenda en línea con los sectores que lo habían votado, la mayoría sectores de Occidente, algunos incluso representados con la figura de Evo Morales, hizo una ruptura de ese pacto electoral y se alió con los sectores aquí del Oriente, más vinculados con la figura de Tuto Quiroga, con la figura del agronegocio, del libre mercado. Entonces, eso ya generó un primer malestar, un primer enojo en aquellos que habían votado por Rodrigo Paz. Un segundo punto, yo diría, tiene que ver con la venta de una gasolina en mal estado. Aquí en Bolivia, yo me encuentro en Santa Cruz, hay un montón de motores de autos, de motos, de herramientas de trabajo que se han dañado justamente por esta gasolina que llegó en mal estado, que el gobierno dijo que se debía a manos del movimiento al socialismo, que habían justamente contaminado esta gasolina. Bueno, eso no se terminó de demostrar. La cuestión es que hay un montón de motores, algo muy extraño, ¿no? El año pasado teníamos colas interminables para cargar gasolina porque el gobierno de Luis Arce no podía dar con el abastecimiento. Bueno, en este momento nos estamos encontrando con que había gasolina, pero un montón de motores dañados, que eso generó malestar por todos lados. Finalmente, yo señalaría el intento de hacer reformas. Acá se intentó un megapaquete muy parecido al que se aprobó en Buenos Aires, pero sin embargo acá ese megapaquete de leyes se logró voltearse gracias a la protesta popular a principio de año. Y el último desencadenante, te diría, tiene que ver con el intento de sancionar una ley que transformaba la pequeña propiedad campesina en una mediana propiedad, claro, lo cual les permitía a la gente en un contexto de crisis tomar créditos y eventualmente poder perder sus tierras en caso de no pagarlo, ¿no? Lo cual terminó generando una marcha campesina que se plegaron pequeños sectores de indígenas, pero bueno, allí se sumaron los maestros rurales, se sumó la Central Obrera Boliviana, se sumaron los mineros, todos con demandas sectoriales, y yo diría en un último momento los sectores afines a Evo Morales. Hola, Damián. ¿Y hoy cómo está la situación? Porque acá, en la última noticia, por ejemplo, en Tiempo Argentino, está planteando que ya está el estado de sitio en curso, ¿no? Después del fracaso de tratar de desbloquear por parte del gobierno las rutas. Mira, hasta lo último que estuve revisando las noticias, el estado de sitio no... A ver, en principio no estaba informado de que se había decretado el estado de sitio. Lo que sí te puedo decir con respecto al estado de sitio tiene que ver con que después de los acontecimientos de 2019,
lo que ocurrió fue que hubo una ley que regulaba el estado de sitio. Entonces, el presidente tenía que seguir toda una serie de parámetros para poder decretar el estado de sitio. Lo que sí sé es que en el día, creo que ayer, o el viernes de la semana pasada, el Senado, que sesionó en otro lugar, no sesionó en La Paz, sino en Sucre, le dio una media sanción a eliminar esta ley, es decir, que se eliminan las regulaciones al estado de sitio, a que aquí se denomina como estado de excepción. Claro. Y la última información que tenía es que hoy iban a votar en la Cámara de Diputados para poder aprobar esta ley. Creo que a eso se refería Armando, porque justamente esa legislación que vos decías creo que es del 2020, ¿no? Entonces... sí, fue... Entonces la idea era eliminar esas restricciones legales, ¿no? Para decretar efectivamente el estado, lo que vos llamás el estado de excepción, que, bueno, acá le decimos el estado de sitio, digamos, ¿no? Exactamente. Esa es la información que yo tenía. No sabía que iba a sesionar. Algo medio extraño es que iban a sesionar, hasta lo que tenía entendido, de modo virtual, lo cual me parece que una ley tan sensible, que el diputado sesione en modo virtual en lugar de sesionar en la asamblea, me parece problemático. De mi parte deseo que esta sea una avanzada de los sectores más conservadores a través del Poder Legislativo, y que el presidente no termine de decretar el estado de excepción, ¿no? Que efectivamente hay sectores de la población más referenciados, por ejemplo, con los comités cívicos, que le están pidiendo al presidente que salga a desbloquear con militares, ¿no? Claro. A mí lo que me pasa es que sí diferencio bastante la figura de Rodrigo Paz con la de Tuto Quiroga, en el sentido de que uno está más hacia el centro y otro más hacia el extremo, y hasta el momento en el discurso, al menos el discurso que da hacia afuera del presidente, está vestida de continuar dialogando, ¿no? Pero sí está muy tironeado acerca de sacar las Fuerzas Armadas. O sea, aquí los sectores más extremos lo tratan de un presidente débil, un presidente que no tiene las agallas para sacar los militares, ¿no? Los sectores más extremistas. Así que espero, sus voceros decían que no iba a decretar el estado de sitio más allá de lo que votara la Asamblea. Espero que cumpla con su palabra, porque si no puede haber muchos muertos y estaríamos ya hablando de alguna situación parecida a 2019, una situación parecida a 2003. Claro. Espero que continúe con los diálogos. Ahora, bueno, vos mencionaste el tema de, en principio, las movilizaciones indígenas y campesinas que rechazaron, bueno, esta ley, en principio creo que es la 1720, ¿no? De la conversión esta de las pequeñas propiedades, pero después, obviamente, hay un gran conglomerado de actores sociales, de sectores que están en lucha. Vos mencionaste también la COP, los sindicatos mineros, los maestros, distintos sectores populares, los docentes. Pero ¿el pliego de demandas en general es unificado o son demandas sectoriales que confluyen en las grandes movilizaciones que hay ahora? ¿Cómo lo estás viendo eso? Sí, yo coincido con esto segundo que decís. Yo creo que son demandas sectoriales. Insisto, yo sí quiero insistir en que yo estoy en Santa Cruz, ¿no? Y en Santa Cruz la política, me doy cuenta, he vivido en el Alto unos meses, claro. He estado en contacto mucho con La Paz. Desde Santa Cruz me cuesta muchísimo ver la política nacional. Y creo que también eso explica un poco los fracasos de las élites políticas y económicas de Santa Cruz, que no entienden desde acá la política nacional, y yo viviendo acá me doy cuenta de que es muy difícil interpretarlo. Eso por un lado. Dicho esto, desde mi perspectiva es un cúmulo de demandas sectoriales, ¿no? Recordemos que en el medio se sacó la subvención al combustible. Aquí, muy rápidamente, el dólar oficial está a 6.96, actualmente el dólar paralelo está en 10. Y antes de todo esto, el subsidio era la mitad de $1, ¿no? Entonces se vendía a, suponte, 3 pesos con 75. Claro. Bueno, se quitó esa subvención, entonces ahora pasó a valer 6.96, lo que sería $1 oficial, aproximadamente. La gente eso lo aceptó, te diría, sin mayores problemas, porque había cierta cohesión, había cierto acuerdo de que la situación era insostenible después de que el año pasado hubo total desabastecimiento de combustible en pueblos, no había todo un mercado paralelo que triplicaban los precios. Entonces yo diría que eso la sociedad lo tomó, hasta te diría con cierta madurez política, ¿no? Las demandas, los cuestionamientos no vienen por allí. Pero sí observo estas demandas sectoriales que se van acumulando y se van aglutinando bajo el pedido de renuncia, ¿no? Que ya el pedido de renuncia ahí ya no hay muchos canales de diálogo. Entonces tenemos la demanda de
de los maestros, que son especialmente los maestros rurales, lo que aquí se denomina como el magisterio. Entonces, el magisterio, que además tiene mucho poder de movilidad en el interior, en las escuelas rurales, pueden bloquear rutas, bueno, ellos están pidiendo un aumento de sueldo en este contexto. Después tenemos en su momento la marcha campesina, que era abrogar la ley. Esa ley se arrogó, muchos de esos sectores ya se desmovilizaron y ya volvieron a sus comunidades. El tema de los maestros siguen dialogando. Los que dialogaron y negociaron muy rápido son los mineros, que no son además los mineros del Estado, son los cooperativistas mineros, que son como pequeños y medianos empresarios mineros, muchos de ellos que trabajan de modo más, por decirlo, rudimentario o ilegal, de extracción de oro en la Amazonía. Ellos fueron con dinamita, muy rápidamente negociaron con el gobierno y ya se fueron con tienen menos deuda, sí tienen un nuevo subsidio al diésel que utilizan, etcétera. Y bueno, ya nos encontramos con otros sectores más duros, como los sectores de los ponchos rojos y la central obrera boliviana, que en principio no hay un pedido especial. Sí le piden, hay un pedido al presidente de te votamos, sea algo con nosotros, espacios en el gobierno. Ustedes saben cómo funciona acá el Estado, ¿no? Como el Estado en disputa, han escrito algunos intelectuales bolivianos. Entonces también esperaban que el Estado respondiera a sus demandas, espacios en el gobierno, y bueno, no se vio eso. La mayoría de los lugares en el gobierno, por no decir todos, están ocupados por sectores del Oriente. Acá en los medios del sistema insisten en asignarle a Evo Morales una gran responsabilidad y tratan de cubrir el vacío realmente del análisis de lo que está pasando por abajo con el tema de Evo Morales. Pero Evo Morales es un líder político de mucha trayectoria y debe tener mucha todavía apoyo. ¿Cuál es el rol amén de la cuestión judicial y persecución que sufre? Leo los medios de Argentina y observo un análisis muy parecido al tuyo. Los sectores afines a Evo Morales se plegaron a estas movilizaciones sobre el final, no fueron los que lideraron las protestas. Efectivamente, esos apoyos están, esa movilización están, muchos que han ido desde Cochabamba hacia La Paz y El Alto. Ahora, el apoyo que tiene Evo Morales en la actualidad no es el mismo que ha tenido en el pasado. A mí me ha pasado El Alto, que en su momento fue un sector muy importante de apoyo y había sectores muy enojados, y te estoy hablando ya incluso antes de 2019. Entonces, ¿moviliza personas? Sí. ¿Moviliza a todas las personas que están protestando? No. El Alto te diría que es una figura bastante independiente. El Alto es una figura que es un sector que ha apoyado muchísimo al vicepresidente Edman Lara, ¿no? Eso también me olvidé decirlo. Muchos votaron por Edman Lara, que es el que era muy popular en TikTok, que era el candidato a vicepresidente de Rodrigo Paz, y al día siguiente de asumir se pelearon entre los dos, se distanciaron. Entonces, yo te diría que sí, la hipótesis que están manejando los sectores que siguen a Evo Morales es que se corra Rodrigo Paz, que llegue Edman Lara y que Edman Lara pueda llamar a nuevas elecciones, lo cual yo también creo que hay un impedimento legal. Entiendo que en caso de asumir el vicepresidente debería completar la mitad del mandato y recién ahí se podría llamar a una nueva elección. Pero bueno, las leyes están hechas para robarla, te parece, acá en Bolivia, ¿no? Sí, aparte, bueno, la dinámica de las movilizaciones y la historia boliviana marcan que, bueno, ha habido cambios abruptos a partir de las grandes jornadas de lucha del pasado, ¿no? Y que están teniendo un eco. Una última, Damián. Sí. ¿Qué rol está jugando, por lo menos lo que vos podés ver desde ahí y demás, Estados Unidos, digamos, en el apoyo al gobierno? ¿Se habla en los medios de eso? ¿Hay un análisis sobre eso? ¿Se corrió? ¿No se corrió? ¿Cómo estás viendo eso? Sí, en principio existe un apoyo. Claramente Estados Unidos ha visto con muy buenos ojos este cambio de gobierno. Por otro lado, es menos grotesco, ¿no?, que las relaciones carnales que está teniendo Javier Milei con Donald Trump. Aquí se está hablando, bueno, la DEA está volviendo, no sé si han abierto ya o están por abrir una oficina en La Paz. Han capturado hace muy poquito, ustedes lo habrán visto en las noticias, a este narcotraficante Marcet, que estaba acá en Santa Cruz de la Sierra. Muchos pensamos que ha sido con información proveniente de la DEA, porque nos cuesta creer que el Estado boliviano pueda tener tanta información sobre un líder narcotraficante muy relevante en América del Sur. Después, hace poquito se
acaban de aprobar un crédito de $1.000 millones que creo que ayer ingresó a las reservas del Banco Central, y entiendo que ese tipo de préstamos no se logran, ¿no?, sin un apoyo de fondo de Estados Unidos o alguno de los organismos supranacionales. Así que hay un apoyo de fondo, hay un acompañamiento, pero no es lo grotesco que uno ve en Argentina, ¿no? También han brindado apoyo en este contexto de crisis, a través de la OEA, e incluso denunciando un intento de golpe de Estado, cosa que por ejemplo en 2019 no existió esa denuncia a la OEA. Así que hay un apoyo simbólico de fondo de atrás que es muy importante, lo es importante para Argentina, para un país más pequeño también es muy relevante, pero no es tan grotesco como estamos viendo que ocurre allá. Bueno, Damián, bueno, seguramente seguiremos profundizando próximamente y demás, y bueno, seguiremos atentamente las noticias. Gracias, como siempre, por las palabras, por la entrevista, y bueno, estaremos en contacto nuevamente. No, por favor, para mí siempre es un gusto conversar con ustedes. El último comentario, sí. La semana pasada conversé con algunos colegas de Argentina, y mi sensación era que dialogando esto que decíamos recién, con estos sectores, cediendo un poco, incorporándolos al gobierno, dando algún tipo de aumento a los maestros, dialogando con la Central Obrera, yo creía que esto se encontraba se podía encontrar una solución. Lo que estoy viendo es que se está alargando el conflicto más de lo que debía alargarse. Comienza a aparecer la sensación, o al menos en mi caso, de que se le está yendo de las manos, y veo mucho el tironeo desde aquí, ¿no? El tironeo desde aquí de sectores que quieren ver sangre. Claro. Así que ojalá que el presidente no sucumba a esos cantos de sirena, pues comienzo con esto de la aprobación que estaba tratando diputados, como decía Armando, que parece que ya salió la segunda, el voto de diputados, me genera un poco de temor de que comencemos a ver lo que ocurrió con Yanine Áñez en 2019 o esos tristes acontecimientos. Vamos a estar atentos. Eso. Bueno, Damián, te mandamos un abrazo, Damián, y estaremos en contacto nuevamente. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta la próxima.